Se escucha bien, Santi. Bien. A ver si ahí... ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien. Ah, ¿estás vos, Yani? Sí. Ah, bien. Bien. Bueno, voy a ir tomando lista, chicos. Primero esto les quería decir para que no se les haga lío. Para que ingrese Iñaki. Ahora tenemos este teórico que yo se los adelanté con el fin de que no perdamos oportunidad si podemos hacer clínica con los teóricos. Este teórico estaba programado para el día que hay mesa de examen. Como muchas veces en estas mesas que son extraordinarias, a veces no se presentan alumnos, entonces si fuese ese el caso, podemos aprovechar de hacer clínica. Entonces, por eso adelanté el teórico al día de hoy. Este es ahora a la mañana y después a las 7 de la tarde tienen los dos teóricos que no son muy largos de lo que estaba en el cronograma del clase por clase, ¿sí? Eso quedó claro. Entonces tenemos ahora y después a las 7 de la tarde vuelven a tener. ¿Eso les quedó claro a todos? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno. Voy a tomarles lista mientras. Amaya Agustina. Presente. Baeza Daniela. Presente. Barzamelo Malena. Barzamelo Malena. Bien. Campos Aldana. Presente. Cejas Jazmín. Presente. Cucato Camila. Presente. Fernández Lucía. Presente. Galindo Agustina. Presente. Ahí entró. Barzamelo Malena. Presente. Bien. García Nazareno. Presente. Gutiérrez Ailén. Presente. Izaguirre Iñaki. Presente. Ay, ¿por qué hizo tanto eco? Charo Jardón. Presente. Mora Luna. Presente, profe. Morales Pablo. Presente. Palacio Susana.
Presente. Bruno Pérez, Presente, profe. Luján Pozzi, Presente. Ailín Reggiani, Presente. Rocío Retegui, Presente. Abril Ruiz, Presente, profe. Matías Sáez, Presente, profe. Sandoval Aldana, Presente. Sepúlveda Sebastián, Sepúlveda Santiago, Presente. ¿Sebastián no está? Bueno. Vanícola Romina, Presente. Yáñez Abigail Presente, profe. y Zárate Luciana. Presente, profe. Bien. El único que está ausente entonces es Sebastián. Se quedó dormido. Bueno. Perfecto. ¿Empezamos o quieren, no sé, hay algo que necesiten que conversemos? ¿Nada? Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la clase teórica de hoy, que es accidentes y fracasos en endodoncia, que también está relacionada un poco con lo que es la rehabilitación. También vamos a ver ese tipo de accidentes. Los podemos clasificar en accidentes durante la preparación del acceso coronario, cuando estamos preparando para hacer ese tratamiento endodóntico, accidentes durante la limpieza y el modelado o rectificación, accidentes durante la obturación y accidentes durante la preparación del espacio para un anclaje, ya sea un poste de fibra o cuando se usaban anclajes metálicos. ¿Cómo podemos evitar eso? Haciendo prevención de eso, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos alguna pieza dentaria con inclinaciones, aquellas piezas que están mesializadas, nosotros podemos hacer en esos casos el acceso a esa preparación sin la aislación, porque lo que nosotros debemos mantener siempre durante el acceso es el eje longitudinal del diente, ¿sí? Fíjense cómo acá buscó hacer un acceso y no respetó ese eje longitudinal del diente, entonces ahí podemos crear hacer una perforación, ¿sí? Acá donde tenemos, donde es muy subgingival esa cavidad, nosotros podemos levantar ese margen para que me permita tener una mejor preparación. Si, por ejemplo, en este caso, donde yo tengo conductos que casi no se ven, y acá la cámara de ese lado se ve afectada, yo esto ya sé que puedo llegar a tener un accidente, entonces voy a planificar ese tratamiento, ¿sí? Yo sé que voy a empezar a limpiar con cuidado esta cavidad. Cuando esté próximo a esto, voy a buscar con el explorador la entrada del conducto y cuando empiezo a abrir, lo voy a hacer con la endoseta, porque sé que la endoseta tiene esa punta inactiva y evito hacer una perforación acá en la furca. ¿Sí? Acá está. Puedo yo, si la pieza dentaria, vuelvo a repetir, está con cierta inclinación que para poder mantener y seguir ese eje longitudinal del diente, yo puedo hacer el acceso sin la aislación. No quiere decir esto, chicos, que después en la clínica yo veo que están todos sin aislación. No, siempre el acceso tenemos que tratar de hacerlo con la aislación, ¿sí? Pero en aquellas piezas que tienen una gran inclinación, lo podemos hacer sin la aislación para poder ver el eje longitudinal del diente. Usar también la endoseta, que tiene su punta inactiva,
Usar localizador apical, el localizador me va a marcar cuando yo estoy entrando a un conducto, si estoy fuera, si estoy lejos. Usar magnificación, no quiere decir esto que todos tienen que tener un microscopio, no, el uso de lupas, cualquier tipo de lupa, es decir, las lupas frontales, lupas que tengan los casquitos con lupa, anteojos con lupa, todo eso también me va a ayudar a prevenir este tipo de accidentes. ¿Cómo yo voy a identificar, por ejemplo, que tuve un accidente en cualquiera de la clasificación que les di anteriormente? Si yo tengo, cuando estoy tratando de buscar la longitud de trabajo, el paciente me manifiesta que le duele. Luego que yo sé que está bien anestesiado, yo pude hacer el acceso sin dificultad y cuando empiezo a buscar los conductos entro con una lima y el paciente le duele, le duele. Por eso siempre nosotros tenemos que cuando exploramos el conducto, hacerlo con limas de muy bajo calibre, con una lima 10, con una lima 8, ¿sí? Cuando empieza a salir sangre, ¿sí? Sé que empieza con un dolor brusco, es decir, dolor urente, un dolor importante, con mal sabor en la boca, es que el hipoclorito de sodio está pasando la aislación o provoqué un accidente por hipoclorito. Cuando el localizador no me marca bien, es decir, me hace una mala lectura, vieron que a veces no me marca como que estoy afuera, me marca como que estoy afuera y capaz que recién estoy entrando o pasé la longitud estimativa. Otra forma de prevenir es calcular la longitud estimativa. Lo podemos, si nosotros tenemos una radiografía analógica como la que usamos en la clínica, medimos si yo tomé con posicionador. Si yo no tomé con posicionador, no puedo medir exactamente porque puede haber una variable en cómo yo ubiqué el tubo, ¿sí? Que me dé la radiografía más acortada, que me dé la radiografía más elongada. Entonces, por eso lo recomendable es tomar con posicionador la radiografía pre y medir, hacer de esa longitud estimativa, que yo la comparo con lo que sé de la bibliografía, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos en Clínica 3 el cuadrito con las medidas? Bueno, a esa longitud estimativa, una forma de prevenir es restarle 2 milímetros cuando yo exploro el conducto, ¿sí? Luego empiezo a medir con el localizador. Muchas veces el localizador, si me marca error, no quiere decir siempre que yo provoqué un accidente. ¿Qué tengo que hacer cuando me marca error? Ver si tengo el conducto muy inundado, con mucho líquido, trato de secar, sobre todo la cámara, trato de secarlo un poco. A veces el conducto está muy seco, entonces también me marca error. Entonces ahí irrigo un poquito. Muchas veces sucede eso, que no quiere decir, les vuelvo a repetir, que esté fuera del conducto. Entonces, yo tengo que probar si es que está muy seco, si es que está muy húmedo y volver a probar midiendo. Después, otra cosa que a veces me marca error y no necesariamente es que yo esté... sí, Agustina. Profe, cuando Sí, sacamos la longitud estimativa, mira que dijo que teníamos que compararlo con el de la bibliografía y restarle sí, 2 milímetros. sí. ¿Ahí no aumentamos el margen de error de la toma de longitud? No, ¿por qué? ¿Por qué vos pensás que lo variarías? Porque lo estamos comparando, o sea, estamos aumentando la... No, por ejemplo, vos tenés una longitud estimativa, por ejemplo, digamos, de un incisivo central, ¿en cuánto en la bibliografía? Incisivo central... 20... 21, 20. 21. Ponele 21, ¿sí?
Vos tomás tu radiografía preoperatoria con posicionador, ¿sí? Medís en esa radiografía. Supongamos que este cuadradito yo mido con la regla que ustedes tienen en la bandeja, mido, ¿sí? Y me da 19, ponele, ¿sí? Es difícil que te dé 19. Si te da 19 es porque es una pieza muy chiquitita, ¿sí? Si vos la tomaste con posicionador. Entonces, de esos 19, yo exploraré el conducto porque si tengo 21 en la estimativa y 19 me da la radiografía, y yo voy a explorar con menos de 19 para ver qué está pasando. Claro, jamás te vas a pasar de... Claro, no voy a explorar con 22. Ok. ¿Sí? Y a esa... Si me da 19, puedo extenderme hasta 19 como máximo, pero no voy a usar más de eso. Porque tu radiografía te está marcando 19, ¿sí? Puede ser que igual yo tuve un ligero error, pero sé que con 19 no me voy a pasar. Ponele que haya sido exacta la toma, ¿sí? Sí. A lo sumo estaré en el límite cuando tomo la radiografía. Mido con el localizador. Puede pasar con el localizador lo que te digo, que si tengo el conducto muy inundado me dé error, o si está muy seco me dé error. Trato de corregir esas cosas, ¿sí? Bien. Y tomo una radiografía. Bien, y a eso le resto 2 milímetros. No es que le restas 2. Vos, supongamos, que vos tenés una longitud estimativa de 21. Sí. Medís tu radiografía y te da 21. Ahí restas 2. Ah, ok. ¿Sí? Sí, bien. ¿Entendés? Sí. Si cuando yo la mido, así en la mano, me da 19, voy a entrar en 19. Ah, ok. ¿Bien? Sí, tenía ese error del cuatripasado y nunca lo aclaré. Buenísimo. Si ustedes están midiendo con un radiovisiógrafo, ¿viste? Cuando vos tenés el radiovisiógrafo, que no tomás la radiografía analógica, la haces digital, el radiovisiógrafo tiene también, vos podés medir desde la compu, en el programa, podés medir, tenés una reglita para ahí medir, para también medir la estimativa. En la radiografía preoperatoria. Buenísimo, profe, ahí ya... ¿Entendieron? Ahí. Sí. Perfecto. Gracias. No, de nada. Pregunten todo lo que quieran, ¿eh? Es de la única forma que nosotros podemos evacuar las dudas. Bueno, supongamos que nosotros tenemos bien las medidas, estamos seguros en eso, corregimos esto que esté inundado, que esté seco, qué sé yo, igual el localizador me marca afuera, me marca afuera, tomo radiografías y veo qué pasa, ¿sí? Podemos hacer perforaciones laterales, por ejemplo, acá, sin respetar, por eso les digo que siempre es importante que yo tenga idea de cómo está el eje longitudinal del diente para que no me pase esto. Lo mismo en esto. En aquellas piezas inclinadas, cuando yo estoy ingresando, cuando estoy haciendo el acceso, la apertura, yo tengo que saber que esto tiene esta inclinación. Entonces no voy a entrar así derecho como esto. ¿Entienden? Ahí. También tengo que tener cuidado con la furca. Esto sucede mucho, este tipo de accidentes, cuando se hacen los retratamientos. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en no perforar la furca. Por eso es importantísimo también, si yo estoy haciendo un retratamiento, cuando estoy buscando los conductos, supongamos que tiene una obturación, lo voy a buscar también con la endoseta. Voy a ir buscando con el explorador, no con una fresa redonda chiquita. Y por eso tampoco los accesos o las aperturas los hacemos con fresas redondas chiquitas, porque nos pueden llevar a crear estas perforaciones y hacer perforaciones en la furca. ¿Cómo tratamos eso? ¿Qué tengo que hacer? Va a depender del tamaño que tenga esa perforación,
El tiempo, es decir, que yo me dé cuenta enseguida y no que me dé cuenta después, yo lo tengo que buscar sellar inmediatamente. Si yo, por ejemplo, en este caso, hice una perforación y todavía yo no había logrado entrar a los conductos, yo puedo buscar poner algo, ubiqué los conductos, me di cuenta que tengo la perforación, puedo poner algo que no me cierre los conductos, por ejemplo, poner una lima, aunque me entre un poquito, poner la punta del explorador, poner un cavit que es de fácil remoción y luego de eso yo trato esa perforación con los biocerámicos que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, un BioCRepair, un MTA, un Biodentin. Entonces, sello esa perforación inmediatamente y sigo buscando el conducto y luego busco permeabilidad de los conductos. Por eso a eso se refiere el proteger la permeabilidad de los conductos. Que no ocurra otro error, que sea que cuando estoy yo sellando con estos materiales la perforación, tapo también la entrada de los conductos, porque después no los voy a volver a encontrar. ¿Sí? Esto es el tratamiento más conservador. Y una cosa importante es que yo no empiece a hacer irrigaciones con hipoclorito de sodio cuando todavía yo no sellé esa perforación. Si la perforación es muy grande, bueno, ahí estamos en otro problema. Yo puedo intentar taparla, el pronóstico va a ser más dudoso, ¿sí? No tan favorable, y a veces lo que requiere es un tratamiento quirúrgico. A veces yo puedo hacer una hemisección, una bicuspidación, una amputación radicular o una reimplantación intencionada. Es decir, se saca esa pieza dentaria, se repara y se vuelve a colocar, ¿sí? Con pronósticos también reservados. Sí, Matías. Profe, yo quería consultar si nosotros, por ejemplo, al hacer la perforación y colocar el biomaterial, Sí. inmediatamente continuamos con la exploración, o sea, tratando de localizar el conducto, no afectamos de ninguna forma lo que es el fraguado del biomaterial. Y lo que tenés que tener cuidado son con los lavajes. Por eso te digo, tenés que tener cuidado con los lavajes de hipoclorito y eso. Tratar de protegerlo, proteger ese biomaterial, podés protegerlo con un poquito de teflón, con algo, o citar al paciente. Depende también con qué situación clínica ante qué situación clínica estés, cuál es el pronóstico de esa pieza dentaria, cuál es el diagnóstico sobre todo de esa pieza dentaria. ¿Sí? Hay situaciones que son urgentes y tenés que tratar de resolverlas y hay cuestiones que podés dejarlo para otra sesión, es decir, que fragúe ese material que pusiste para la reparación y en otra sesión continuar con el tratamiento. Pero va a depender de la situación clínica, ¿se entiende? En la bibliografía decía que lo citabas al paciente nuevo 24 o 48 horas después. Claro, pero eso depende. Si vos estás ante un absceso, tenés que buscar drenar ese absceso. Si fuese otra situación, otro diagnóstico, lo podés dejar hasta las 24 horas. Sí, no hay problema. Por eso digo, depende el diagnóstico y la situación clínica. Bueno, profe, gracias. ¿Se entendió eso? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pronóstico. El pronóstico de estas situaciones va a depender de la localización del defecto con relación al hueso crestal. Cuanto más abajo esté, y el pronóstico va a ser más reservado. La longitud de esa pieza dentaria, la accesibilidad para la reparación, si lo puedo reparar bien, si puedo condensar bien ese material, el tamaño de la perforación, la presencia o ausencia de comunicación con el periodonto y el defecto. Por eso, si está muy abajo de la cresta, también hay que ver cómo es esa situación del periodonto, si hay enfermedad periodontal, si no la hay. El tiempo transcurrido entre la perforación y la reparación.
La capacidad selladora del material de restauración, que el material no esté vencido, el tipo de material que esté usando y la pericia del operador, porque no son tratamientos sencillos. Es decir, el reparar una perforación no es para cualquier operador. Las primeras no salen bien hasta que uno adquiere entrenamiento con eso. Cualquier cosa, levantan la mano y preguntan, chicos, ¿eh? Después tenemos accidentes durante la limpieza y la preparación quirúrgica, ¿sí? Es cuando yo creo ese famoso zip, es decir, que desvío la salida de mi conducto. Supongamos que yo tengo una salida del conducto así y en la medida que yo voy preparando, la voy deformando y me termina pasando esto. Ningún cono me va a adaptar ahí, ¿sí? Es cuando yo no encuentro ese ajuste durante la obturación. Por eso es importante usar, que ustedes piensen que, ¿te acordás, Agustina, tus conductos laterales de tu paciente? Sí, profe. Bueno, ¿recordás la curvatura de esos conductos? Dos incisivos laterales. Si yo tengo, por ejemplo, el caso de la paciente de Agustina, eran piezas unirradiculares, un 12, y cuando ella me lo muestra, tenía una curvatura un poquito más marcada que esta. Entonces yo le digo, Agustina, no podés hacer esto. ¿Por qué, profe? ¿Por qué me...? O no fue así, Agustina. Sí, profe. Le digo, porque es un conducto muy complejo, tiene una gran curvatura, si bien es unirradicular, tiene una gran curvatura y necesita cierta destreza para resolverlo. Y ella me dice, no, me dijo Santiago D'Amelio que me comprara limas flexibles. Sí, perfecto eso. Sí o sí, cuando yo veo una curvatura, sí o sí tengo que usar limas flexibles, chicos. No busquen hacerlo con una lima K, tienen que ser limas Flexofile. Bueno, le dije, ella entendió que no lo podía resolver y yo le dije, dice, yo voy a hacer el del otro lado. El del otro lado seguramente sea igual. Siempre hay mucha asimetría. Si yo tengo de un lado piezas premolares, incisivos, con curvaturas molares, el otro lado va a ser muy similar, en un 90%. Bueno, ella lo entendió, buscamos resolverlo en PPS. De todas formas, fue una endodoncia para Santiago D'Amelio muy compleja, porque él tampoco tiene la destreza suficiente, si bien le gusta mucho la endodoncia y si bien él viene practicando mucho en endodoncia, fue una endodoncia muy compleja. Tenía una gran curvatura, usamos limas flexibles, Flexofile, se preparó. En estos casos nunca tenemos, si yo tengo esta curvatura o más de esta curvatura, nunca voy a preparar más de un calibre 25, ni de lima manual ni de lima mecanizada. Y dentro de los sistemas mecanizados, yo le dije, no uses acero, busca usar alguna aleación, ustedes todavía no saben mucho de eso, aleaciones que sean o blue o que sean gold, que tenga mucho más flexibilidad que las de acero. Bueno, de hecho lo hice el 90% yo, superar esa y prepararlo, porque era una endodoncia muy compleja. Y se confirmó que el lado contrario, no me acuerdo si este era el 12, el 22, era igual. ¿O no, Agustina? Sí, lo que pasó fue que en la pieza 22 era la que se veía la curvatura en la radiografía, claro, pero en la panorámica, la 12, se veía la curvatura y la 22 se veía bien recto el conducto. Entonces se ve que como le pegó el rayo a la pieza dentaria, se veía de un lado y del otro no. Claro. Así que eran las dos piezas que tenían curvaturas, pero una se veía en una radiografía y la otra se veía en la otra. Claro, por eso siempre tenemos que buscar, si no, hacer alguna angulación con el tubo, porque depende para qué lado esté la curva, es que lo vamos a ver.
Muchas veces si la curvatura está hacia vestibular, por ejemplo, que ocurre mucho en los incisivos, tanto centrales como laterales, no veo la curvatura. Entonces tengo que buscar una angulación cuando estoy tomando la radiografía en el tubo, o mesializarlo o distalizarlo para poder ver esa curvatura. Y siempre en esos casos usar limas que sean flexibles y nunca preparar más allá de un calibre 25. ¿Por qué? Para que no me deforme la curvatura y no me provoque alguna variación en la salida del conducto, un zip, que me haga un transporte de ese orificio apical. Siempre tengo que buscar mantener la longitud de trabajo y, vuelvo a repetir, no usar limas rígidas. ¿Vamos bien, chicos? ¿Preguntas? Perfecto. Causas: acceso inadecuado en línea recta al conducto, irrigación y lubricación insuficiente. Muchas veces me pasa eso también porque trabajan con los conductos muy secos. Busquen mantener siempre la humedad del conducto. Pueden también usar, por ejemplo, mezclar un poquito cuando les cuesta a veces, cuando tenemos en aquellos conductos atrésicos o conductos de calibres muy finos, yo puedo mantener esa lubricación mezclando un poquito de EDTA con glicerina. Eso me permite esa humectación del conducto y después yo hago la desinfección con el hipoclorito de sodio. No, vuelvo a repetir, no ensanchar en muchos calibres el conducto, perdón, y evitar esa condensación, ese transporte apical de residuos al conducto. Siempre yo, si sé que tengo esta inclinación así, tengo que tratar de, la lima me tiene que salir con esa curvatura así. Si la lima me sale recta, estoy yendo por otro lado, chicos. Yo tengo que mantener este caminito. Si yo veo que me entra recta, que el tope me queda así, algo está mal ahí. Siempre recuerden cómo es la anatomía de la pieza, cómo la veo yo en la radiografía inicial. Perforaciones radiculares. Podemos tener una perforación en apical. Estas cosas se ven, chicos, Estas cosas se ven. Perforaciones laterales. Y perforaciones radiculares coronales. ¿Sí? Esto es solo clasificación de la literatura, ¿no? En lo que va a influir es en el pronóstico de esa pieza, lo que vimos anteriormente. Acá también ven cómo con las limas rígidas, las limas que no son flexibles, me ocurre esto. Por eso yo siempre tengo que buscar esa flexibilidad en las limas, ¿sí? Las limas 10, por ejemplo, no son flexophile, las limas 8 tampoco. Entonces, si yo sé que tengo esta curvatura, la cual yo detecto en la radiografía preoperatoria, yo esa lima 0,8 o esa lima 10 la voy a precurvar. Y vieron que el topecito de goma, por ejemplo, trae en las limas que nosotros les pedimos que compren, que son los topes son amarillitos, normalmente traen una línea negra, como una rayita negra al tope. ¿Lo han visto? Sí, profe. Bueno, esa línea negrita me tiene que marcar para dónde está la curvatura. Supongamos, yo doblo con la regla de curvatura, doblo la lima, la doblo así, entonces yo voy a poner el tope, esa línea negra para el lado que tengo la curvatura. Y cuando vuelva a ingresar al conducto, esa lineecita me va a marcar para dónde está la curvatura y por eso la curvatura tiene que ir para ese lado. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo trato si yo me ocurre esto que yo deformé sin crear este stop apical?
tengo que establecer una nueva longitud de trabajo, crear un estrechamiento apical o stop y obturar el conducto a su nueva longitud. Generalmente va a ser 1 o 2 milímetros por encima de esa perforación. Antes de obturar, el cono maestro tiene que tener un tope apical positivo. Se puede prevenir la destrucción de los materiales de obturación aplicando MTA a modo de barrera apical, lo cual no es una técnica sencilla, es muy compleja, sobre todo por la manipulación del MTA. Esto si estamos hablando de que yo hice una deformación muy grosera, ¿sí? Puedo llevar un poco de biocerámico ahí a ese extremo apical para crear este stop. Pero eso cuando hablamos de deformaciones muy, muy grandes. Instrumentos rotos. También son cosas que se ven. No todos se pueden sacar. No todo yo lo puedo sortear o hacer un bypass. Depende de la ubicación que tenga ese accidente, ¿sí? Estos son más fáciles de extraer, los que se encuentran en estos sectores, cuando tengo un gran tamaño, ¿sí? Si hasta el tercio medio a veces es posible, cuando yo ya estoy muy en el extremo apical es muy difícil sacarlo, a veces requiere de una cirugía, a veces otra forma es tratar de hacer un bypass, es decir, es pasar por el costado. ¿Qué forma de prevenirlo? Si yo veo esto en las limas, ¿sí? Cuando es esa rotación que va teniendo la lima en una parte se ve así achatadita, es una lima que yo ya tengo que descartar. Si yo trabajé en un conducto curvo, lo que hablábamos en las diapositivas anteriores, con una lima 10 u 8 y yo la tuve que doblar mucho, esa lima yo no la voy a poder volver a usar en otro conducto. Yo les aconsejaría que esa lima las descarten. Hoy se encuentran en el mercado mucho de estas limas chinas de bajo calibre, 0,8, 0,10, son muy económicas, capaz que el blister le sale 3.000, 5.000 pesos, no se las recomiendo. Son limas, es decir, yo las puedo usar en conductos amplios, pero si yo tengo que permeabilizar en un conducto estrecho, no les recomiendo que usen ese tipo de limas porque son muy, muy frágiles, muy frágiles. Si yo tengo que trabajar en un conducto muy atrésico, prefiero comprarme una buena lima de permeabilización, comprar las Maillefer, no porque esté casada con Maillefer, no, yo estoy casada con Sierra Pico, no con Maillefer. Pero sé que no voy a tener un accidente. Las otras son muy frágiles, chicos. Esto como consejo de años de experiencia. Después para conductos amplios son bárbaras, ¿sí? Son bárbaras. Pero si yo ya veo en cualquier lima de cualquier calibre, esto es una lima que tengo que descartar, ¿sí? Accidentes se ven. Se puede superar, miren cómo esto se logró sacar la lima, se logró hacer la endodoncia. Acá no se logró, pero se logró hacer un bypass, se logró pasar por el costadito, ¿sí? Acá se pudo extraer la lima y se pudo realizar la obturación de ese conducto satisfactoriamente. Más casos, ¿sí? Acá se logró vencer esto, acá se logró vencer esto y hacer esa endodoncia. Accidentes relacionados con la irrigación y extrusión de la solución. A veces también esto es un accidente importante, a veces grave, me tengo que dar cuenta enseguida. Cuando el paciente enseguida me va a manifestar un dolor importante, por eso se dice un dolor urente, cuando yo extravasé por el ápice o por la goma, sobre todo por el ápice, el paciente siente que le quema y es un dolor muy importante, chicos. Y enseguida el paciente se agarra porque y a veces es grave. ¿Yo qué tengo que hacer? Enseguida, por eso la forma de evitarlo nunca
que la aguja, cuando estoy irrigando, ofrezca resistencia. Si yo veo que la aguja me queda trabada dentro del conducto, yo tengo que retirarme, quedar un poquito más arriba y ahí, y nunca, si yo siento que el émbolo de la jeringa cuesta que yo lo apriete, tampoco, no hacer presión porque va a salir con mucha presión y ahí yo paso el ápice. Lo que provoca quema, ¿sí? Es muy ácido, quema el tejido. Muchas veces cuando yo no tengo una buena barrera con la goma, si no coloqué una barrera gingival, si se filtra por la goma, puedo provocar quemaduras en el labio, en los tejidos, se ampollan. Muchas veces esto ocurre también, ¿vieron? Cuando nosotros vamos a cortar la obturación, los conos de la obturación, tengo que también tener cuidado de que con el instrumental que lo esté haciendo no apoye sobre la comisura labial, sobre el labio, porque con eso también puedo provocar una quemadura en el paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calmar al paciente, porque el paciente manifiesta que tiene mucho dolor, esperar, medicar y si yo no lo puedo resolver, consultar con un especialista. A veces hay pacientes que requieren internación. Se ha establecido un protocolo de tratamiento que incluye tratar de succionar el exceso de hipoclorito, ¿sí? Con la misma jeringa. Si yo estoy, por ejemplo, irrigando y el paciente lo manifiesta, trato de succionar, de sacarlo, ¿sí? Nunca debo usar el hipoclorito puro, siempre diluido, pero supongamos que aunque estuviera diluido, ocurrió este accidente, yo tengo que tratar de succionarlo y empezar a irrigar con solución fisiológica, con agua destilada para que me ayude a remover lo que tenga ahí adentro. Iniciar una terapia paliativa y protectiva mediante la administración. Esto es cuando pasó hipoclorito a los tejidos, ¿sí? Analgésicos para el control del dolor de 3 a 7 días, antiinflamatorios esteroides para controlar el edema y la inflamación 2 o 3 días y antibioticoterapia de profilaxis para evitar infecciones secundarias, porque les vuelvo a decir, provoca una quemadura y a veces una necrosis de ese tejido interno. O terapéutica para controlar la posible diseminación de la infección existente durante 7 a 10 días. Debo explicarle al paciente las posibles complicaciones y el probable tiempo de recuperación. La fisioterapia va a consistir en la aplicación de frío local durante las primeras 6 a 8 horas, procediendo luego a la realización de buches con agua tibia y sal o no sal con agua tibia para mejorar la circulación. Control postoperatorio riguroso, yo ese paciente lo tengo que citar a las 24 horas, a las 48 horas y para ver si ese paciente requiere hospitalización, ¿sí? Si tiene signos vitales alterados. De ser necesario, desbridamiento quirúrgico de los tejidos necrosados que permitirá el drenaje y la realización de lavajes. Eso es cuando fue un accidente muy importante, muy grave, cuando violentamente ingresamos mucho líquido y evaluar la restaurabilidad y el pronóstico de la pieza dentaria involucrada antes de decidir su extracción como estrategia de tratamiento frente al daño provocado por hipoclorito. ¿Sí? Copien esto, pueden copiar la diapositiva para que lo tengan en cuenta. Bueno, continúo. Para la prevención de estas complicaciones es necesario cumplir con una serie de pautas. Usar aislamiento absoluto y les vuelvo a repetir que no tenga filtración en esa goma, el uso de barrera gingival. También a veces un recurso es, ¿vieron el pegamento que viene para las prótesis? A veces untar en la parte de abajo de la goma con un poquito de corega también ayuda a que se pegue en la encía alrededor de la pieza dentaria. También a veces nos ayuda como barrera. La aguja de irrigación, esto es importante siempre, chicos. Es muy feo cuando ocurre un accidente con hipoclorito.
Nos sentimos muy mal como operadores, el paciente se siente muy mal, es la sensación, les vuelvo a repetir, es de que les quema. Por eso la aguja tiene que estar holgada dentro del conducto. Si yo siento que hay retención, me retiro. Siempre 2-3 milímetros me retiro, ¿sí? Y siempre debe estar alejada de la longitud de trabajo. Yo no puedo entrar, la aguja, supongamos, vienen con unos topecitos, si me mide 16 y yo tengo un conducto que estoy trabajando en 19 milímetros, siempre yo voy a irrigar en 15, 14 milímetros, 13, siempre es preferible y que después yo active la irrigación con una lima, con un conito y no que introduzca hasta los 16 milímetros, 17 milímetros la aguja. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sobre todo tengo que tener mucho cuidado cuando, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un conducto, una pieza dentaria que es muy cortita, supongamos que tiene una longitud de trabajo de 15, más cuidado tengo que tener ahí, más cuidado. Yo voy a entrar con la aguja solo 7 milímetros, ¿sí? Y después es preferible que yo active esa irrigación con una lima, con un cono. Si yo tengo un instrumento para activar la irrigación, ya sea una puntita, ¿vieron la punta que viene para endodoncia donde yo le pongo un pedacito, una lima? Y con eso lo puedo poner en el ultrasonido y puedo activar la irrigación con eso, puedo activar la irrigación con un endoactivator, con un instrumental, el aparato que me ayuda a activar esa irrigación, como el que vos tenés, Matías. Y si no tengo nada de eso, les vuelvo a repetir, ustedes pueden activar la irrigación con una lima de menos calibre del que estoy trabajando o con un conito, ¿sí? Un conito 30, 25, entro y salgo del conducto unas 30 veces por lo menos, ¿sí? Irrigar lentamente sin ejercer una excesiva presión, lo que les decía, cuando yo siento que el émbolo no baja, no tengo que presionar porque va a salir con todo. En aquellos casos, por ejemplo, que a ustedes ven que el ápice es muy amplio, en niños con ápices inmaduros, si yo estoy trabajando en un adolescente que yo sé que tengo conductos amplios donde mi ápice va a ser de más tamaño, puedo no irrigar con hipoclorito, puedo usar clorhexidina al 2%, no al 0,12, al 2%, que eso lo pueden comprar, pedir que se los preparen en alguna farmacia de estas que hacen preparados. Donde hay reabsorciones patológicas, donde yo veo que hay una gran lesión apical alrededor del ápice y que va a haber un grado de reabsorción en ese ápice también. Hay pacientes que son alérgicos al hipoclorito, por eso es importante la anamnesis que yo haga previa. O donde hubo perforaciones, también yo voy a cuidarme con lo que yo utilice para irrigar. Accidentes durante la obturación. ¿Qué me puede pasar? Que me quede corta porque perdí la longitud de trabajo, que sobrepase esa constricción apical o que haya fracturas radiculares verticales que hacen que se expanda mi obturación. ¿Sí? Todo eso me va a llevar a fracasos, ¿sí? Bueno, acá se quedó demasiado corto, acá también, ven, acá tengo una fractura en esa obturación, acá también no lograron permeabilizar esta parte, ¿sí? Acá el conducto distal se quedó corto, acá se extendió demasiado en la obturación, acá también se sobreextendió. Pronóstico va a depender de la calidad de ese sellado apical, de la cantidad y biocompatibilidad del material que se haya extruido, de la respuesta del huésped,
de la toxicidad y la capacidad selladora del material de obturación. De todas formas, en todas estas son muy groseras y todo esto seguramente va a llevar a un fracaso, ¿eh? No es que porque acá me extendí un poco, el organismo los macrófagos van a actuar a favor. No, esto va a fracasar, ¿sí? Lo mismo en estas que son extremadamente cortas. A veces sucede que solo me quedó 1 milímetro corto o que esos puffs apicales que nosotros vemos con un biocerámico, por ejemplo, con el caso del BioCeCealer, como ese material tiene una gran cantidad de trióxido de calcio, de silicato de calcio, la respuesta va a ser más favorable. Ahora, si yo con un Roecosil, que es un sellador en base a silicona, con un Grossman extruí material o sellador, y la respuesta no va a ser tan favorable, ¿sí? Porque va a agredir a esa parte del ligamento, a ese tejido apical. ¿Se entiende esto? Matías, te escucho. Profe, en una infraobturación, ¿se podría solucionar en algunos casos con el Gutacondensor? Y depende, lo que pasa que el Gutacondensor te va a ayudar a reblandecer esa guta, porque por calor, el calor que genera dentro de ese conducto me va a ayudar a reblandecer la guta, pero si yo me quedé muy infra, y no me va a llegar hasta abajo. Lo que puede escurrir hacia abajo es si yo usé un sellador que sea con gran escurrimiento. Eso puede llegar. Y sobre todo, ¿cuándo pasa esto? Cuando yo tuve una gran permeabilidad. Ustedes en los protocolos de irrigación lo que tienen que hacer es activar el hipoclorito final del lavaje final por lo menos 30 segundos. Lo activo, ya sea manualmente o con algo que me ayude a activar esa irrigación con el hipoclorito. Luego yo lavo con Ectac, ¿sí? También lo tengo que activar 30 segundos más. Y luego lo remuevo con solución fisiológica o con agua destilada. Así yo aseguro una buena permeabilidad de todo el conducto. Y si yo uso un sellador con un buen poder de escurrimiento, puede pasar que me termine de escurrir y que me llegue hasta ahí, ¿sí? Pero la guta yo tendría que irme muy abajo con el Gutacondensor, con el riesgo de que también esa guta, yo haga una sobreobturación de la guta, donde se me escurre más allá del ápice. Ustedes lo que usan con el Gutacondensor, que es lo que vimos en Clínica 3, es la termoplastificación de una técnica híbrida de Tager. Originalmente, no sé si recuerdan, la técnica con el Gutacondensor llegaba hasta el tercio apical. Pero ¿qué pasaba? La guta se escurría por el ápice. Entonces, por eso se modificó esa técnica y se usa el Gutacondensor, ingresa solo hasta el tercio medio del conducto. ¿Recuerdan eso? ¿O no se acordaban de Clínica 3 de esa parte? Sí, profe, justo hoy estábamos hablando de eso. Bueno, entonces, yo ingreso solo hasta el tercio medio. Por eso es difícil que la guta se me escurra mucho hasta apical, ¿sí? Si a vos no te llega el cono hasta apical, Matías, seguramente tenés que buscar otro cono que te llegue hasta ahí, porque ahí vos ya tenés un error previo. ¿Se entiende? Sí, profe. Fracturas radiculares verticales. Esto muchas veces es consecuencia de cuando yo hago una condensación lateral y yo tuve un ensanchamiento del tercio coronario, donde me quedó un diámetro muy grande, y cuando yo condenso verticalmente, lateralmente, ejerzo mucha presión, puede haber una fractura. Esto no tiene un buen pronóstico, porque yo no voy a lograr un buen sellado de esto, ¿sí? Esto me va a formar
una bolsa periodontal estrecha, es decir, que cuando yo haga el periodontograma o cuando empiece a explorar periodontalmente ese diente con la sonda, voy a encontrar que hay una bolsa en un solo lugar, ¿sí? Y es una bolsa estrecha. El paciente primero va a empezar, luego del tratamiento endodóntico, con una sensibilidad, una molestia, sobre todo cuando mastica. Una de las pruebas es colocar un rollito de algodón, lo hago morder al paciente y el paciente, cuando muerde y abre, manifiesta el dolor, ¿sí? Cuando ya esa fractura vertical es el diente fisurado, el síndrome del diente fisurado, ya es de larga data, voy a empezar a ver una radiotransparencia lateral, ¿sí? Y lo voy a empezar a notar, la bolsa ya va a ser más evidente radiográficamente. Cuando es muy reciente, es decir, de poco tiempo, y yo no lo puedo detectar radiográficamente o en una tomografía o en algo, se hace con una cirugía exploratoria. Es decir, yo tengo que abrir un colgajo y ahí lo veo. O a veces la remoción de la restauración. El pronóstico no es muy bueno en estos casos. Y bueno, hay que ir controlando. Y después tenemos los accidentes. Esto, por eso, o actualmente, con los materiales que nos ayudan, con el tema de los postes de fibra, esto ya no se ve mucho porque ya los anclajes metálicos no los utilizamos. Muchas veces con los anclajes metálicos ocurrían estas fisuras en los dientes o estas perforaciones groseras, que en todos estos casos el pronóstico es desfavorable, ¿sí? También puede ocurrir en el caso de los postes, por eso hay que usar las fresas que vienen para los postes, y si la perforación no es muy grosera, se puede hacer una reparación conservadora, como vimos, con algún biomaterial, con BioCRepair, con un MTA. Y si no podemos extraer el poste, a veces se puede hacer una resolución quirúrgica abriendo un colgajo e intentando ver si se puede colocar un biomaterial y controlar. Esperar, pedirle a San Expedito que nos ayude. Bueno, ahora tenemos esta evaluación, cópienla, estaba también en la guía. Me la van a entregar el día lunes, ¿sí? ¿Qué perforación presenta el peor pronóstico? La del tercio apical, la del tercio medio, la perforación a nivel del hueso crestal sin formación de bolsa, perforación a nivel del hueso crestal con formación de bolsa. ¿Cuál es la razón principal de sobreobturación en un tratamiento endodóntico? Falta de tope apical causado por la sobreinstrumentación, una reabsorción apical, un estrechamiento inadecuado o todas las anteriores. ¿En qué situación pulpar o periapical es mayor el riesgo de accidente con hipoclorito? ¿En las pulpitis irreversibles con periodontitis apical sintomática? ¿En las necrosis pulpar con lesión periapical? ¿Necrosis pulpar con periápice normal? ¿Pulpitis irreversible con periápice normal? Bueno, esto cópienlo y me lo entregan el día lunes. Bueno, ¿entendimos el tema? Sí, profe, yo quería preguntar porque estuve viendo la bibliografía y como que no hay un capítulo específico. Había algo de perforaciones, creo que en el Suárez, pero después de sobreobturación y lo del hipoclorito, como que no lo encontré bien. Pero tienen en la guía, está la bibliografía también. Sí, eso estuve viendo, eran los capítulos que ya habíamos leído, algunos habíamos leído ya en la clínica 3. Bien, bueno, tienen que hacer un repaso de todo eso. Ok. Bueno, profe.
Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda, chicos? ¿Entendieron bien el tema? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno, perfecto. Bueno, entonces recuerden, ahora a las 19 tienen lo que es accidentes en periodoncia y lo de instalación de prótesis del paciente. No son teóricos muy largos, van a ser a las 7 de la tarde, así que ahora tienen el resto del día libre, pueden hacer esta tarea. Y nos encontramos el día lunes. Profe, ¿y el lunes lo entregamos? Sí, el lunes me lo entregan. Ah, ok. El lunes me entregan esto. Bueno, creo que nada más les tenía que decir. Entonces, bueno, el día que tenemos mesa de examen, que es lo que figura en el cronograma, si no llega a haber inscriptos, vamos a tener ese día toda la mañana clínica. Si tenemos inscriptos, tenemos que estar abocados a la mesa de examen, ¿sí? Pero bueno, a veces pasa que en estas alturas del cuatrimestre no hay inscriptos, por eso traté de que puedan tener más hora de clínica. Bueno, si no hay consultas, si no hay preguntas, los dejo liberados. Chao, profe, gracias. Bueno, así que Sebastián no se unió, Sebastián Sepúlveda, no, estuvo ausente. Profe, tuvo un problema para conectarse con internet y eso. Dijo que te iba a mandar un mensaje ahora. Bueno, dale, listo. Bueno, chicos, que estén bien. Chao, profe. Profe. Chau, chau, hasta luego. Gracias, profe.